Con esta solemnidad de Cristo Rey termina el año litúrgico, es el último domingo del año litúrgico. El domingo que viene ya empieza el nuevo año con Adviento, el primer domingo de Adviento y luego Navidad, etc. La Iglesia quiere como terminar todo el ciclo del año con esta festividad, con esta solemnidad de Cristo Rey, un poco para solemnizar y dar un sentido a todo el curso, a todo el devenir del año transcurrido. Para esto nací, para esto vine al mundo, respondió solemnemente Cristo cuando Pilato le preguntó en su momento: entonces tú eres rey, según lo acusaban los judíos allí presentes. Y él respondió esta frase: para esto nací, para esto vine al mundo. Nos impresiona esta fórmula que da tanta importancia a la realeza de Cristo, que no es algo adjetivo en su vida, sino algo sustantivo, sustancial de la misión. Se hizo hombre para ser rey, para eso vino al mundo, para dar testimonio de la verdad, que es la expresión suprema de la realeza. Podemos preguntarnos cuál es el ámbito de la realeza de Cristo, a dónde debe llegar este poder, esta realeza del Señor, y debemos señalar con los autores de la tradición católica que hay dos grandes ámbitos. El primero es el ámbito personal, individual. Cristo quiere reinar en el interior de cada uno de sus seguidores. Por eso él dijo en cierta ocasión: mi reino está dentro de vosotros. Es decir, Cristo quiere dominar todo nuestro ser, que nuestros pensamientos se hagan coherentes con los de Él, que nuestros afectos sean los afectos de Cristo, que nuestros odios, ¿por qué no decirlo?, también los odios de Cristo, el odio al pecado, etcétera, que nuestras indignaciones sean las indignaciones de Cristo. Es decir, Cristo quiere reinar en nuestro interior, quiere que le pongamos un trono adentro nuestro. Pero la realeza de Cristo no concluye en este ámbito interior, como luego sostendrían algunos católicos o pseudo-católicos, como que el cristianismo es algo individual, algo de sacristía, sino que también hay un segundo ámbito de la realeza del Cristo. El mismo que dijo: mi reino está dentro de vosotros, ha dicho en otra ocasión: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder. Es decir, es la realeza de Cristo en el ámbito social, la realeza social de Jesucristo, como se ha titulado a este segundo ámbito de su poderío monárquico, imperial. Dos ámbitos, pues, el ámbito privado y el ámbito público. Cuando Cristo llega al ámbito público, cuando llega a dominar en el orden temporal, tenemos lo que se llama la cristiandad, es decir, una sociedad que se ha dejado impregnar por el espíritu del Evangelio. Campo político, que es el más importante, porque la política da forma al Estado, a los ciudadanos del Estado. El ámbito cultural, el ámbito de la economía, el ámbito del trabajo, el ámbito de la belleza, del arte, es decir, todo el orden temporal. Cuando es impregnado por el espíritu del Evangelio, es cuando Cristo realmente se puede decir que reina en la sociedad, no solamente en los individuos, sino en la sociedad. Dos ámbitos, pues. Frente a este anhelo de Cristo de reinar en los corazones y en las sociedades, o mejor dicho, como un telón de fondo de estos dos ámbitos a los que Cristo se dirige, han estallado en la historia dos grandes gritos que consuman dos proyectos históricos: el proyecto de Cristo y el proyecto del enemigo de Cristo, de Satanás y de sus adláteres. El dominio del señorío de Cristo puede encontrarse resumido en aquella frase que les encuentra en el apóstol cuando dice: es necesario que Cristo reine. Este grito de Pablo es el grito de la Iglesia, de los fieles a la Iglesia, es el grito que ha gestado, digamos así, el orden de la cristiandad, y que después de las grandes persecuciones del Imperio Romano, con la conversión de los bárbaros, logró una
irradiación, una encarnación histórica durante la Edad Media, donde el orden temporal estaba sometido, con todos los pecados inherentes a la condición de la naturaleza humana, estaba sometido, digo, al ideario, a la doctrina del Evangelio. Pero hay otro grito proferido por aquellos circunstantes de la pasión de Cristo, judíos sobre todo, que gritaron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Se negaban en ese momento a aceptar esta realeza de aquel que había nacido para eso, para esto nací, para esto vine al mundo. Ellos contestan: no queremos, es el repudio a esta realeza de Cristo. No queremos que Cristo reine ni siquiera en los individuos, pero sobre todo no queremos que reine en las naciones. Y este grito también se ha institucionalizado, podríamos decir, en lo que se ha dado en llamar la gran revolución anticristiana de los últimos tiempos, a partir del Renacimiento paganizante, pasando por la Reforma Protestante, pasando por la Revolución Francesa, siguiendo por la Revolución Soviética, llegando al globalismo y la inmanencia actual. Toda esta gran sociedad, esta es una gran revolución anticristiana de 4 siglos que ha marcado a la sociedad y ha creado una civilización que los papas llamaban moderna. Si bien la palabra es medio genérica, ya que toda civilización es moderna de su época, pero cuando hablan de civilización moderna se refieren a la civilización producto de este pensamiento, de este no queremos que Cristo reine sobre nosotros, o hombre moderno también, el hombre gestado por la revolución anticristiana. 2 grandes gritos, pues: es necesario que Cristo reine, no queremos que éste reine sobre nosotros, son lo que San Agustín llamaría las 2 ciudades, la ciudad de Dios, que pone el primado de Dios y todo lo que no es Dios subordinado a Dios, y la ciudad del hombre, la ciudad soberbia, que tiene el primado del hombre, el hombre con mayúscula, el hombre prometeico, y el desprecio o la marginación o la expulsión de Dios, el ámbito de la sociedad. 2 ciudades en las cuales trabajan también los ángeles buenos, unidos a los hombres de la ciudad de Dios, y los ángeles perversos, unidos a los hombres de la sociedad del hombre prometeico, del hombre orgulloso. Por eso dice bien San Agustín que no son 4 ciudades, las de los ángeles buenos y malos 2, y la de los hombres buenos y malos 2, sino que son solo 2 ciudades que en una alianza preternatural, más allá de la naturaleza, que no la podemos percibir porque los ángeles no son visibles, pero que actúan ayudando a los que quieren ser fieles a Dios, y actúan los demonios ayudando a los que quieren negar la realeza de Cristo. Dice San Agustín que ambas ciudades tienen su propio rey. La ciudad de Dios tienen por rey a Cristo, y con eso estamos en nuestro tema de esta solemnidad, y la ciudad del mundo, del hombre, tiene por rey a Satanás, que es el enfrentamiento de las 2 ciudades de San Agustín que explican la historia, que San Ignacio a su modo habla de 2 banderas, de manera semejante a los santos. Pueden variar las palabras, pero el contenido es el mismo. Pues bien, hoy se quiere destacar sobre todo esta realeza social de Jesucristo, que es la más olvidada. El cardenal Pío, ese gran cardenal del siglo XIX, cuando hablaba de los Reyes Magos, decía que estos llevaron a la cuna, a Belén, llevaron 3 dones: el oro, el incienso y la mirra. El incienso es como un símbolo de Dios, ya que en la antigüedad se incensaba a los ídolos o a los emperadores que querían suplir a Dios. Y el incienso entre los cristianos se usa en la misa para en homenaje a Dios. El incienso se dirige a Dios. La mirra era un producto que se regalaba sobre todo a los parientes de los difuntos, que ponían junto al cadáver para que no diera mal olor, digamos, la mirra. Y el oro era lo propio del rey, se regalaba oro al que era rey. Pues bien, dice el cardenal Pi, los hombres de nuestro tiempo, los católicos, muchos católicos, porque otros ni siquiera esto, pero los católicos, muchos de nuestro tiempo, le ofrecen a Cristo el incienso de Dios y la mirra del hombre, es decir, lo reconocen verdadero Dios y verdadero hombre, que no es poco, pero se niegan a darle el oro, se niegan a reconocer su realeza. Y por eso es necesario que hoy, con la Iglesia que nos ofrece esta solemnidad para nuestra consideración y nuestra piedad, recalquemos este dogma de nuestra fe que Cristo es Rey. Precisamente los católicos que se han negado a llevar el oro de la realeza, los católicos que no quieren que Cristo reine en el ámbito social, sino que solo se
lo quieren introducir en su interior o a su familia, en el mejor de los casos, o en la sacristía, han recibido un nombre, católicos liberales, que se lo dio el Papa Pío IX, diciendo que eran los peores católicos, en realidad, porque hacían un contubernio, una mezcla entre el cristianismo y la mentalidad del mundo, de la mentalidad que Cristo no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Pues bien, digamos con el Papa Pío XI, que levantó esta solemnidad, esta fiesta, dirigiéndola como solemnidad en el culto católico, y lo hizo ocasionalmente, pero mejor dicho, con ocasión de dos grandes acontecimientos: el levantamiento de los cristeros en México, que morían gritando "Viva Cristo Rey", y por eso sus enemigos los llamaron cristeros, porque tenían siempre en la boca el nombre de Cristo Rey, sobre todo en los momentos dramáticos de su asesinato, de su martirio, y también en la cruzada de España, que muchos morían gritando "Viva Cristo Rey". Esta idea movió al Papa Pío XI a declarar esta fiesta luego de muchas dudas, pero al fin resolvió escribir esa magnífica encíclica, cuya lectura se recomienda hoy también, la Quas Primas, en donde habla de la teoría, de lo que es la realeza de Cristo, el ámbito, etc. Y entre otras cosas dice el Papa allí que es cierto que en el mundo de hoy, ya el Papa hablaba en 1925, o sea, ya estábamos en épocas bastante modernas, podríamos decir, ya había pasado la Revolución Francesa, estábamos en la Revolución Soviética, un momento de apostasía que se iba generalizando, aunque no tanto como hoy. El Papa decía: es cierto que hoy en los parlamentos no se habla de la realeza de Cristo, es cierto que hoy en la familia no se habla de la realeza de Cristo, pero mientras más se calle el nombre de Cristo, más fuertemente hay que proclamarlo, decía Pío XI, tener el coraje de proclamarlo. Y hoy, que no se lo proclama casi ni siquiera dentro de la Iglesia, gracias que existe esta solemnidad para poder recordar un misterio tan olvidado, porque muchas veces, se habla de Cristo como en la vida espiritual, la relación con cada uno, pero no se sale al encuentro de estos que gritan: no queremos que Cristo reine sobre la política, no queremos que Cristo reine sobre la economía, no queremos que Cristo tenga nada que ver con la familia, no queremos que Cristo tenga que ver con el arte. No se sale al encuentro de ellos, no se les proclama por amor y por misericordia, no por odio, sino por deseo de su conversión. No se les proclama, que es necesario que Cristo reine, ya que, como Él dijo, para esto nací y para esto vine al mundo. Pues bien, que estas consideraciones y la solemnidad que le queremos dar particularmente en esta capilla a este misterio tienen no poco que ver con lo que acabamos de decir, con ese olvido, esa preterición de la realeza de Cristo, del reinado social de Jesucristo. Pidámosle al Señor, sobre todo en el momento de la comunión, que cuando entre dentro de nosotros nos haga militantes de Cristo Rey, que mi reino está dentro de vosotros. ¿Cómo lo podemos decir en el momento de la comunión? El reino de Cristo está dentro, entra, hace su ingreso en nuestro interior, como antaño en la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad real, entra en el corazón mío. Pidámosle en ese momento que nuestras voluntades se vayan haciendo cada vez más sus voluntades, que nuestros amores se vayan haciendo cada vez más sus amores, que nuestras indignaciones sean las indignaciones de Él, para que podamos ser verdaderos militantes en la lucha por la cristiandad, nunca renunciar a ella. Obviamente no la podemos conseguir con 1 o 2 presidentes extraordinarios o 2 o 3 papas santos, será trabajo de largo aliento, pero el ideal debe quedar siempre bien en claro que es preciso que Cristo reine. Para esto ha nacido, no podemos diluir el Evangelio. Pidamos entonces la gracia de poder nosotros primero ofrecerle nuestro interior, porque podemos hablar mucho de afuera y no le hemos dado a Cristo el ámbito interior, para que desde allí de alguna manera podamos ser apóstoles y militantes de su realeza. Así sea.